aquí para compartir las lecturas del Santo Evangelio y de lectura de Hechos de los Apóstoles para hacer una breve reflexión. Voy a procurar cada domingo compartir con ustedes estas lecturas y una reflexión para que vayamos creando conciencia y podamos crecer espiritualmente y nuestra alma pues crezca sana también espiritualmente. Bien, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con un breve canto antes de comenzar con las lecturas. Levanto mis manos, Bien, dice la primera lectura, ¿sí?, de Hechos de los Apóstoles, perspectiva general. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles. Aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio, los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver el Evangelio, las apariciones a los discípulos, ¿verdad? Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas los miedos
al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de estando las puertas cerradas y dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en Hechos de los Apóstoles nos dice ahí que todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros atrevía a juntárseles, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Crecía en número porque veían los milagros. Las personas sabemos de los milagros que hizo Jesús, de todos los milagros que ha hecho Dios nuestro Padre. Los apóstoles, con el Espíritu Santo, con ese fuego que Dios les heredó, también comenzaron a trabajar y a hacer milagros para que nosotros, para que el hombre se diera cuenta de que Dios es, de que Dios existe, de que Dios nos da vida. Y nos da vida no solamente de salud corporal. Muchos, a través de la historia y hasta el día de hoy, hemos enfermado y hemos sentido la mano de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sanado. Algunas personas dirán: pero yo no he sanado corporalmente. Tengo un hermano que ya lleva un par de años enfermo. No puede mover su pierna, su brazo izquierdo. Y al día de hoy, poco a poco, ya va progresando. Pero ha sido una desesperación muy grande para él y lo entiendo. Así como él, hay muchos en el mundo. Pero ahí está la presencia del Señor. El Señor sabe cuándo y cómo, qué momento nos levanta. La voluntad del hombre, pues es una, y somos desesperados. La voluntad de Dios, pues es de misericordia, de amor, de bondad. Solamente Él sabe por qué, cómo y cuándo hace las cosas. Es un misterio su vida. No es tan fácil para nosotros cuando estamos enfermos entender esta parte, pero sabemos que Dios está ahí con nosotros. Esos momentos de paz después de la angustia, después de reprochar, de sentirnos solos o que no vamos a salir adelante. Pero en esos momentos que llegan de paz,
de armonía, que ya podemos platicar, que ya podemos consumir los alimentos, ahí nos damos cuenta que Dios está con nosotros. ¿Cómo? Pues esos momentos de armonía interior y con los demás, y que podemos degustar los alimentos, que podemos apreciar la puesta del sol, que salimos a caminar al parque y en los árboles, en el canto de los pájaros, en la sonrisa de los niños, en la risa de los niños que pasan corriendo y jugando y escuchamos su gran alegría. Ahí se nos presenta Dios. Entonces nuestro dolor corporal se olvida de momento y entramos en unidad con Dios. Yo le llamo siempre vivir en unidad con Dios cuando se percibe su presencia a través de esto que acabo de referir. ¿Sí? Y sobre todo, pues es la salud del alma la que debemos pedir a nuestro Señor Jesucristo, y es la que Él nos da, el levantar el espíritu a través de la salud del alma. Entonces, hermanos, no perdamos en cuenta, tú que estás enfermo, tú que pues estás abatido por una situación difícil, económica, emocional, laboral, y pues tantas cosas. Yo también estoy atravesando por un momento crítico económico, sin embargo, sé que Dios está conmigo, sé que Dios me da fortaleza y voy saliendo adelante con mi familia. Entonces, de momento puede entrar la desesperación, pero sé que Dios está ahí. Él es el que me da la fortaleza de mente, cuerpo y alma, y el espíritu se eleva. Y hay que seguir trabajando, perseverando, ¿verdad? En el Evangelio, ¿sí? Pues ahí está el ejemplo de Tomás. Hasta no ver, no creer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas frases o nosotros mismos las referimos? Esta frase tan conocida. Hasta no ver, no creer. Luego lo aplicamos hasta en otras cosas. El ser humano, pues somos incrédulos. Si no sentimos, si no palpamos las cosas, si no las vemos, no creemos. Algo curioso pasa con nosotros y desde mi experiencia lo comento. Un ejemplo. Yo le digo, Señor, es que ya necesito el trabajo. En tal lugar, ayúdame, yo tengo esta profesión. Y hay quien necesita. Y sí, efectivamente, hay lugares donde necesitan de lo que yo hago. Yo soy profesor. O puedo trabajar de otras cosas. O sea, no estoy casado con la idea de que tiene que ser necesariamente por mi profesión. ¿Y qué creen? Le digo ahorita, y puedo estar 2 horas orando y que me dé ese trabajo, que tengo una entrevista mañana o lunes, y regreso un poco decepcionado porque se lo dieron a otro. Pero ¿saben qué? Dios me escuchó. Seguramente al otro profesor que le dieron el trabajo lo necesitaba más que yo. Tal vez está en una situación todavía más difícil que yo, o necesitaba una oportunidad ese joven para que le dieran el trabajo, para ir adquiriendo experiencia. Entonces finalmente ahí está el milagro de Dios. No se manifestó directamente en mí, porque es lo que yo le pedí el trabajo, pero se lo dio a otra persona que finalmente también es su hijo y que necesita de él y que seguramente pido por él. Señor, permíteme comprar esto para la casa que necesitamos. Y pues nomás parece que no nos escucha. Pero qué alegría saber que puedes llegar ahí con un hermano, un primo, un amigo, o alguien llega y te cuenta, mira que compré esto para la casa, que cómo nos surgía. Dices, Dios sí escucha. Mira qué bueno que ya esa familia va a poder cubrir esa necesidad.
Y a nosotros, pues sí, el trabajo finalmente lo he tenido toda mi vida. Desde que yo tenía 7, 8 años he trabajado, desde lustrar zapatos hasta ser profesor y otras cosas. Entonces, finalmente, si analiza uno, pues toda la vida ha tenido uno bendiciones. Que algo que se necesita en la casa a lo mejor no llega en el momento como uno desesperadamente lo pide, pero con el tiempo llega. Y ahí es donde dice, Señor, eres maravilloso. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu grande amor. Gracias, Señor. Debemos ser agradecidos con lo que nos da. Tenemos vida, tenemos salud. Y hay que apelar a esa salud espiritual, corporal, de mente, cuerpo y alma. Tenemos familia, tenemos un hogar, tenemos que vestir, tenemos que comer. En la parte de la Biblia aquí dice el Señor, si tienes que comer y con qué vestirte, puedes darte por satisfecho. Pero nosotros, el ser humano, como que esas palabras no nos convencen, ¿no? Necesitamos más cosas para sentirnos felices. Si no las tenemos, no estamos satisfechos. Lo que pasa es que, pues a veces, pues queremos tener más para que la sociedad me aplauda. Pero no es necesariamente el precepto de Dios. Y Dios no está peleado con que tengamos. De hecho, Él da las riquezas, pero Él va eligiendo en su tiempo y espacio a quién le va dando y cómo se lo va dando. Y así con nosotros, hermanos, pues aquí con este evangelio hay que creer, aunque no lo veamos, aunque no me dé el día de mañana lo que yo ya vengo días pidiéndole, debo creer en Él. A veces hasta pueden ser caprichos los que pedimos, a veces son necesidades. Yo entiendo a la gente, pues se trata de salud, se trata de una situación difícil que atraviesa el hijo, la mamá, el papá. Claro que lo entiendo y me solidarizo con la oración. Lo único que aprendí, hay que tener paciencia y seguir perseverando en la oración y ofrecerle a Dios estas necesidades. Y Dios, claro que con su infinita misericordia y grande amor nos escucha y pone las cosas en su lugar. Bien, hermanos, pues nada, quería compartir estas lecturas del día de hoy, del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles, y esta breve reflexión para que sigamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos despedimos con esta melodía para alabar a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Dios. Ser presente en medio de nosotros, el santo sacramento, Jesús Eucaristía, cortado de su sangre.
Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios les regale una hermosa semana y los colme de bendiciones. Amén.